haciendo, vas por el camino correcto, ¿no? Porque cuando el enemigo se pone tan firme, Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Sí, a veces nos hace tambalear, ¿no? ¿El doctor RA es tuyo, Jorge, o está María de los Ángeles ahí? María de los... yo quiero entrar con la computadora y María de los Ángeles también. Y te di la entrada. Me lo diste por el teléfono. No, no, acá tenés, doctor RA. Soy yo, Y después está Jorge Alexander. soy yo. Ah, bueno, bueno. Y no tengo más. María de los Ángeles no está acá, ¿eh? Mari, ¿te conectaste? Ah, está en eso, María. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a orar entonces, mientras entra María, vamos a orar por la familia, por Jorge, Marta, María de los Ángeles. ¿Cómo anda Cira, Jorge? ¿Cómo? ¿Cómo anda Cira? Bien, bien. Bien. Eh, Y por Omar también, y por el grupo, ¿no es cierto? Maxi perdió la tía la semana pasada, después extravió el celular, gracias a Dios al momento lo pudo recuperar. Eh, Oremos por Graciela Vera, que también está pasando momentos difíciles, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa? Pero lo que nos fortalece es la esperanza y la confianza que tenemos en el Señor. No sé si alguien quiere orar entonces, hermanos, si no yo tomo la palabra. Ay, si alguien quiere orar, si no yo oro, ¿no? ¿Hay algún otro motivo de oración? Trabajo. Trabajo, trabajo. Muy bien. Yo quiero Bueno, pedir, vamos Quiero a orar. yo quiero pedir, ¿Cómo? que pronto me hagan la operación. Bueno, yo Padre, perdón. sí, quería pedirte una oración por una amiga mía que, bueno, hace más o menos a principios del año perdió a su padre por el tema del cáncer y está como que no sabe, eh, está como una nebulosa de si seguir creyendo, como que está perdiendo la fe. Y bueno, ¿Cómo se llama ella? ella se ¿Cómo se llama llama? Florencia Soria. Florencia. Soria. La invité, lo que pasa es que no la puedo invitar porque ella está en Alemania ahora, está haciendo el voluntariado. Ah, Por eso no está acá, pero... sí, bueno, por WhatsApp podría entrar, pero vamos a orar por Florencia. El voluntariado se entiende que la congregación la manda como una misión, ¿no es cierto? Claro, Una por un año a otros países o otras año está acá, ciudades. ¿no? ¿Eh? Eh, Tu congregación es luterana, ¿no? Sí, Luther King. Sí, Luther. Bueno, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos asista en este momento y que realmente escuchemos su voz. 2 minutos, ya está eso. Sandra. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más, Amén. queremos decirte gracias. Gracias por este día que nos has dado, un día primaveral, que a pesar de todas las preocupaciones y problemas, vivimos en un lugar donde el clima no es hostil, Señor, donde es benévolo, Señor, y comenzamos a disfrutar, Señor, de la primavera, oh Dios. Te agradecemos, Señor, porque el frío castiga también de alguna manera, Señor, y ya se están yendo los días fríos, Padre. Padre, queremos encomendar en tus manos este momento, esta reunión, para que unidos, Dios, en un mismo espíritu, Señor, invocamos tu nombre y tu presencia. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, para que Amén. tú nos asistas, Señor, para que tú nos consueles, para que tú nos fortalezcas en fe, en confianza, en esperanza, para que en el nombre de Jesús, Señor, sean sanados aquellos que están padeciendo dolencia, Señor. Pongo en tus manos la familia de Jorge Alexander, Señor Jorge mismo, Amén. Marta, Señor, María de los Ángeles,
para que no haya más gripe, ningún virus que ataque, Señor. Sí, Señor, Oramos por por favor. Omar, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos para que Amén. esta parálisis facial, Señor, desaparezca de una forma Amén. rápida, de una forma que apareció, así de veloz, se vaya. Y no lo pedimos por nosotros, lo pedimos por el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor. Creemos Amén. en un Dios de poder, creemos en esa promesa tuya a tus hijos, a tus discípulos, Señor, que sobre los enfermos pondrían sus manos y sanaríamos, Señor. Y en el nombre de Jesús hay poder. Tú moriste por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras enfermedades, Señor, por tus llagas fuimos sanados. Padre, encomendamos a esta chica, Señor, ojalá ella te conozca a ti, no una religión, Señor, por Florencia Soria, que en su intento, Señor, de conocerte, ella está sirviendo como que a través de las obras ella quizás se sienta más cerca de ti, que realmente pueda tener un encuentro personal contigo, Jesús, y que tú obres en su vida y tomes control de su mente y de su corazón para bien y gloria de tu nombre y para bien de ella. Señor, la bendecimos y que tú le fortalezcas en fe. Y bendecimos a cada uno de los hermanos presentes y oramos, Señor, por los que no están. Pienso en Maxi, pienso en Graciela Vera, Señor, pienso en Paola, que está trabajando, Padre, y seguramente se me escapa alguno para que tú nos animes a estar cada vez más unidos en confianza, en fe, en esperanza, Señor, Sí, Señor. Y conociéndote a ti cada día más y mejor. Padre, gracias por este tiempo y este momento en que vamos a compartir tu palabra. Lo pedimos todo sabiendo que nada merecemos, pero lo pedimos en el nombre de Jesús, para que tú seas el que nos hables y que nos bendiga y nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hola. Amén. Acá sí. Arríbate, Julio. Ahí se agregó Julio. Se agrega Julio. Bueno, hermanos, bienvenidos todos. Ahí está agregando también Elba. Hermanos, no sé si hago un repaso rápido. Estamos meditando sobre la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses. Y ya habíamos visto parte del capítulo 1, lo leo sin explicarlo, porque vamos del 1 al 13, así nos introducimos en el tema. Si hay algo que preguntar al respecto, se pregunta, no hay problema, pero para, digamos, como ya muchos de los hermanos lo estuvimos viendo esto, vamos a arrancar del versículo 15, leo del 1 al 14, de forma directa, sin explicación, y a partir del 15 comenzamos a compartir, ¿no? Pero si lo que leemos hay alguna pregunta o alguna inquietud, la pregunta, me interrumpan, venimos para aprender, venimos para estar juntos y entender entre todos, porque Dios puede estar hablándonos a través de cada uno de nosotros, no precisamente de yo que estoy leyendo, sino Dios nos habla a través de su palabra. Entonces leemos, los que quieren Biblia, si quieren buscar en la carta a los Colosenses, está en el Nuevo Testamento, carta a los Colosenses, y leemos a partir del capítulo 1, versículo 1. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado
vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados. 2 minutos, hasta ahí. Lo único que puedo decir de este pasaje es que agrego, espere que le respondo a Elba, que me está llamando. Elba, que aparentemente no se puede comunicar. Elba. Acá tenemos un ejemplo de qué manera orar, a partir del versículo 9. Les dejo eso. A veces no sabemos cómo pedir o cómo orar. Entonces, fíjense lo que pedía Pablo, ¿no? ¿Cómo pedía por los hermanos? Por lo cual nosotros, del día que oímos, ¿qué oyó? Él no los conocía de vista, él no los conocía, pero oía de ellos, de su fe, de su amor que habían recibido a través del Evangelio, ¿no es cierto? De la palabra Evangelio, buena noticia, y ora pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muchas veces no sabemos cómo pedir por los hermanos. Y pedimos que tú lo bendigas, que le vaya bien, etcétera, ¿no es cierto? Y sin embargo acá, fíjese cómo pedía Pablo, por gente que él no conocía, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está. Sí, hola. Hola, Sí, ya pastor. está. Basta. Sí, estamos en reunión ya, Elba. Ya pudiste entrar. Bueno, bárbaro. Entonces, está en pantalla lo que estamos compartiendo. Bueno, hasta ahí habíamos leído. ¿Alguna pregunta, algo sobre lo que leímos? Arrancamos con el versículo 15. ¿Ahí quiere leer alguien lo que está en pantalla? Elba, te muteo, así no se entran los sonidos. Bueno, leemos entonces, fíjense lo que dice a partir del versículo 15, hablando de Jesús. Es la imagen del Dios invisible. Él muchas veces, Jesús decía, ¿no? En el Evangelio según San Juan, si no me equivoco, es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ¿cómo? Sí. ¿Querías decir algo, Jorge? No. Fíjense, es muy importante esto. A veces no entendemos o no tenemos la más mínima idea de cómo puede ser Dios, sin embargo, o Jesús. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo, Él es la imagen, la palabra acá imagen era icono, ¿no? En griego. La imagen, la imagen visible del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Una pregunta. Sí. Cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí. O sea, que Dios es igual a Jesús. Mira, partimos de una base, Jorge, partimos de una base. Nosotros somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Bien clarito es eso. Si no vamos a Génesis
Y está muy clarito eso. Ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, etcétera, ¿no es cierto? Con nuestras capacidades limitadas de criaturas, no podemos comprender a un Dios grandioso, creador de un universo que no entra en nuestras mentes, que hoy, más o menos con el telescopio este que han enviado, ¿cómo se llama? El James, sí, que está a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, y dice que están sacando fotos de los orígenes del universo, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que tiene 13.500 millones de años. Alguien que creó eso, y lo creó con el poder de la palabra, y un montón. Entonces, por más que quisiéramos entender, por más que se nos parara adelante, no lo veríamos, porque somos muy limitados en nuestras capacidades. Ahora bien, yo no te puedo decir si el Padre es igual a nosotros, no. En Apocalipsis leemos que hay un trono donde había un anciano de días. Entonces lo describe como un anciano de días. ¿Me comprendés? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acá lo está diciendo, él es la imagen del Dios invisible. Entonces, podemos sacar conclusiones. ¿Me comprendés, Jorge? Sí, te entiendo. Lo que yo quiero a veces, porque a veces, yo me acuerdo, una vez le dije a un hombre de Dios, ¿no es cierto? No, y en el cielo vamos a comer. Ay, también vamos a hacer pupú, me dijo como burlándose. Y por supuesto, si acá hacemos pupú. Por eso tenemos una idea distorsionada de la realidad del cielo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque la hemos quizás magnificado a tal punto nuestras limitaciones intelectuales, ¿no es cierto? Que a veces ni aceptamos lo que es normal. ¿Me comprendés? Pero Jesús comió con los discípulos después de resucitado. Y dice, un fantasma, ven, toquen, palpen, que no soy un fantasma, que yo he comido con ustedes. ¿Me comprende? Sí. El punto es este. Cada uno tiene su propia estructura mental concibiendo las cosas del más allá, ¿no es cierto? Yo no quiero que a través quizá de lo que yo digo, esa estructura, y en la cual se aferra su fe, se basa su fe, ¿no es cierto? Yo no quiero derrumbar la estructura de nadie, ni entrar en cuestionamientos de estos. Pero hay cosas que yo rescato que me parecen muy sencillas de entender. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, leemos en el 15. Escuchá, me parece muy buena tu pregunta, Jorge, porque así es que tenemos que aprender, sacándonos. Y si a vos te parece, si vos decís, no, mira, por tal cosa, encantado, bienvenidos sea, porque quizás nos mostrás una nueva realidad que no la teníamos. Por ejemplo, la Biblia dice que nadie ha visto a Dios cara a cara. Sin embargo, Jesús dijo, o en el Antiguo Testamento, Dios dice, con el único que hablaré cara a cara fue con Moisés. Y Moisés habló con Dios cara a cara. Después a los profetas y a los videntes, etcétera, me apareceré en sueño o por visión. Y de hecho se apareció en sueño y por visión. Pero con Moisés habló cara a cara en el monte Sinaí. ¿Me comprenden? Entonces, ahí vamos recabando ideas mucho más puntuales de esta realidad que nos trasciende. ¿Está bien? Está bien. Hermanos, ¿sí? Me gusta que hagan preguntas y me gusta que compartan, hermanos. Es bueno que lo hagamos y que pensamos, aunque parezca una tontería lo que vamos a decir, no importa. Sirve, porque puede ser que Dios nos esté mostrando una nueva realidad. Entonces, volvemos, versículo 15. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense lo que viene ahora. Porque en él, habíamos leído Juan, y lo vamos a repasar, alguien que busque Juan capítulo 1 del 1 al 4 y 1 al 14. Y que cuando lo tengan me avisan. María, ¿puede ser vos? Sí, Juan 1. Del 1 al 4 y el 1 al 14. Entonces dice, fíjate el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Fíjate lo que está diciendo acá, es muy pesado esto. En él se está refiriendo en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y agrega, sean tronos,
Ya no estamos hablando de la creación terrenal de la cual somos parte nosotros, que es una creación visible, porque dice la que hay en los cielos primeramente y después dice la que hay en la tierra. Nosotros somos parte de la que hay en la tierra, pero la que hay en los cielos son visibles e invisibles, y agrega sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el comienzo, en Génesis, en Berillán, ¿no es cierto? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nos da una idea de que Dios creó todas las cosas. Pero acá nos amplía esa idea. 1500 años después, que se escribió el Génesis, aparece Pablo con esta revelación, inspirado por el Espíritu Santo, que hay una creación que es visible y otra que es invisible, y en el cual también hay tronos, hay dominio, hay principados, hay potestades, y aclara, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hasta ahí llegamos. Si querés leer Juan 1 del 1 al 4 y después 1 14, creo que es. Sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Hay 4. Bueno, está. Hay 4. Bien, ¿y el 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces volvemos, lo vamos a repasar para que yo lo mismo, pero fíjense lo que dice, ¿no? En el principio ya existía, preexistente. En el principio era el verbo, una acción creadora, ¿no es cierto? En el griego aparece como el logos o la palabra, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el Génesis nos habla de que Dios creó todo con el poder de su palabra, ¿no es cierto? Hoy la ciencia, hoy por hoy, está descubriendo que más allá de las partículas subatómicas, más allá del neutrón, más allá del electrón, internamente hay una teoría de que son todos ondas, ¿no es cierto? Y cuando uno habla produce ondas, ¿no es cierto? Es decir, no hay algo, digamos, algo sólido como lo que nosotros golpeamos cuando golpeamos algo, es más a nivel ondas que a nivel de estructura, ¿no es cierto? Pero bueno, no vayamos al tema. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién? El verbo, en el principio, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por qué? Por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y saltamos a 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne, que es decir, tomó forma humana. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces, estos dos pasajes se complementan, ¿no es cierto? Acá nos aclara en Colosenses que existen tronos, existen dominios, es decir, existen creaciones anteriores a nuestra. Pero le digo algo, hermano, que esto a mí me impacta. Ustedes me están viendo, a mí no sé si me están viendo, a ver. Mírenme. El único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. No fue el arcángel, no fue el maligno, no fueron ni el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque no entre en nuestra mente. No lo podamos concebir. En toda la creación, en ese universo maravilloso creado por Dios, el único hecho a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Y de ahí la importancia que Dios le da al hombre, al ser humano. ¿Alguna pregunta? Si no, sigo leyendo. Bueno, sí, un comentario nada más. Sí, adelante. Bueno, este capítulo tremendo que escribe el apóstol Pablo
firma una vez más, ¿no?, que lo que todos sabemos, ¿no?, que en la Biblia podemos encontrar a las grandes preguntas que tenemos, como las que hizo hace un rato Jorge, ¿no? Por ejemplo, la Biblia sabemos que responde de dónde venimos y quién es el creador de todas las cosas, y responde, como acá responde Pablo claramente, quién venimos, quién fue el creador de todas las cosas, ¿no? Fíjate que tremendo que es el versículo 16, cuando dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Bueno, nosotros somos creación de Dios. Entonces al final dice, todo fue creado por medio de él y para él. Acá está está la respuesta a la pregunta de dónde venimos, ¿no? Y entonces, y hacia dónde vamos, porque todo fue creado por medio de él y para él. Así qué lindo lo que estás diciendo, Omar. Qué lindo lo que estás diciendo. ¿No? O sea, al que, como dice Jesús, ¿no? El que quiera oír, que oiga la palabra, ¿no? Porque está clarísimo cómo lo pone Pablo acá, ¿no? Cada vez que leo este versículo, viene escribiendo, digamos, pero en el 16, cuando dice, todo fue creado, o sea, nosotros, que somos creación de él, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, acá es como que encontramos el sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué vivimos? Ahí está. Esa es la pregunta que ni siquiera la filosofía pudo responder, Omar. Porque cuando Pablo va a Atenas, está en Hechos capítulo 17, ni los filósofos de aquel entonces, que era la cuna innata de la filosofía, encontraron el sentido de la vida. Si vos te preguntás, si nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Cuál es la razón por la cual estamos en este lapso que llamamos vida? La filosofía no la pudo responder. Yo encontré la respuesta como en este pasaje, en otro pasaje. Hay una sola respuesta por la cual formamos parte de lo que llamamos vida. Y la única respuesta, si quieren buscar, vos ya la diste vos recién, fuimos creados por medio de él y para él. Y en Hechos dices, de un solo linaje ha hecho de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha predeterminado los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlos. Entonces, en esos pasajes, como en este, la única razón de la vida es que nos encontremos con Dios. Porque si en este lapso que llamamos vida no nos encontramos con Dios, nos perdemos en la eternidad de las tinieblas. Y hablo de eternidad, tan consciente de nosotros mismos como estamos ahora. Entonces, la importancia de este pasaje está en eso que vos acabas de decir, Omar, que fuimos creados por él y para él. Y vuelvo a reiterar, y somos los únicos seres de toda la creación maravillosa de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Mira la importancia. Pero sin Dios somos incompletos, ¿eh? Está a la mitad, ¿eh? Ahora viene la otra mitad. Bueno, sigo leyendo. ¿Omar, algo más? Correcto, es correcto lo que decís, y sí, coincido, porque cuando los filósofos o el hombre en general se pone a buscar el sentido de la vida o cuál es la razón de la vida o qué es lo que, para qué nací o por qué estoy en este mundo, el hombre en general se equivoca porque comienza, el punto de partida es él, pensando en él, pero en él mismo, digamos, ¿no? Pero se equivoca el punto de partida porque lo correcto es pensar a partir de Cristo, ¿cierto? En tanto que nosotros nacemos, nos creó con un propósito, en tanto que cumplamos el propósito para el que fuimos creados, ahí vamos a encontrar el sentido de la vida realmente, me parece. Por eso yo digo, hay veces que la gente termina quejándose porque no encuentra el sentido de la vida.
y se termina quitando la vida a la gente. Cuando pierden el dinero, por X motivo. Bueno, sigo leyendo, dice, y él, refiriéndose siempre a Jesús, al Mesías, él es antes que todas las cosas. Y otra cosa acá, y todas las cosas en él subsisten, ¿no? Y acá está la teoría del orden, ¿no? Que hay por qué se mantienen unidas las cosas como están unidas, en ese orden que están. Y acá también hay una respuesta, ¿no? Todas las cosas en él subsisten. Pero vea algo que es también muy importante. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Acá está utilizando digamos, una ilustración gráfica del ser humano, ¿no es cierto? Que Jesús es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿No es cierto? Somos parte de él, formaríamos un todo en esto. Él es la cabeza. Entonces quiere decir que la cabeza de la iglesia no es el Papa. Acá a la Biblia nos dice que la cabeza de la iglesia es Jesús. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o el primero que resucitó, ¿no es cierto? Primogénito, primero en su género, ¿no es cierto? De haber resucitado entre los muertos, mostrándonos una nueva dimensión, una nueva realidad, para que en todos tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Jesús, Dios reconcilia a todos los hombres, todas las cosas, los hombres, las etnias, las diferencias étnicas, todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Sigo leyendo un poquito más. ¿Alguna pregunta a esto o algo que quieran que se pueda que aclare un poquito más dentro de nuestras limitaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, Pedro no es la piedra fundamental de la iglesia. Fundamental. Correcto. No. Es lo que dijo. Es la piedra fundamental era lo que él había dicho, de que del Cristo. Dijo, ay, bueno, ya me olvidé. La cabeza del ángulo, muy bien. Está claro. En Primera de Pedro, está en Primera de Pedro lo que vos querés decir. Si querés lo podemos leer. Primera de Pedro, fíjense lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1. Esperen que me cambie de anteojo. Esto, acá lo encontré. Era lo de Mateo 16, ¿no? 13:20. Y él le dijo, claro. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalen. Muy bien. Sobre esta piedra, esa piedra, está hablando, no pensemos en una piedra física. Pedro fue el primero que cuando Jesús le pregunta en ese pasaje que estaba con sus discípulos, que está leyendo María de los Ángeles, lo aclaro un poquito. Él estaba en Cesarea de Filipo, en el norte de Israel, sería lo que es el Líbano, hoy un poquito más abajo, y estaban por ahí, le pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos decían, unos dicen que son los profetas, otros que es Elías, otros Juan el Bautista, que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que son? Entonces salta Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra, tú eres Petro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ahí está la mala interpretación. Cuando él dice, tú eres Pedro, o piedra,
Pero lo que Jesús le está diciendo ahí es que sobre ese hecho fundamental, sobre esa revelación, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo revela nadie en la tierra, carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, la revelación que nos viene de parte de Dios, esa fue la primera revelación a nivel humano. Obviamente los profetas tuvieron revelación, pero digamos en el Nuevo Testamento, donde Pedro recibe esa revelación, y si nosotros estamos entendiendo todo esto es porque la capacidad nos la está dando Dios para poder comprenderlo. Si no, humanamente no podríamos razonar estas cosas. Estas cosas, aunque no nos demos cuenta, se nos mezclan en la mente, ¿no es cierto? Nos la está revelando, se nos están revelando espiritualmente. ¿Se entiende la idea? En este pasaje de 1 Pedro, Pedro mismo dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y le dice a los creyentes, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Entonces se está refiriendo a Jesús, ¿no es cierto? Piedra viva, Está usando la ilustración de la piedra en este caso, ¿no es cierto? Acá usaba la ilustración del cuerpo humano, ¿no es cierto? La cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Sigo leyendo entonces. Sí. Bueno, sí. Yo estaba viendo, nada, era solo un comentario. En el versículo 18, que estaba leyendo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús le dice sobre esta roca, yo interpreto que está diciendo sobre esta confesión. Sobre la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Muy bien. ¿Es correcto? Correcto, es bueno, pero ¿cómo? ¿A raíz de qué dio la confesión? Fíjate que le dice antes, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo revela carne ni sangre, quiere decir, no te lo dice ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el punto. Que esa revelación, ese reconocimiento de que Jesús es el Mesías, viene de parte de Dios. Si nosotros entendemos y creemos que Jesús es el Mesías, no es por nuestras capacidades intelectuales, porque lo hayamos aprendido y estudiado, sino es porque Dios nos lo revela en nuestros corazones. Y cuando Dios derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí es la institución de la iglesia. ¿Ya? Que todos los que estaban ahí, tanto judíos como israelitas, recibían el Espíritu Santo, y esa es la primera iglesia que se forma. Por revelación, Amén. Viene de parte de Dios, reciben el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a eso, vamos a ir ahora, a eso, vamos a ir a eso. Fíjate bueno, cómo sigue acá el pasaje. Sí, está bien. Entonces, sí. ¿Está bien? Quiere decir que Pedro tenía que ser consciente que no es algo que había inventado, sino algo que había recibido del Espíritu de Dios para poder confesar de parte del Padre directamente. Claro, de parte del Padre para poder confesar a Jesús como el Hijo de Dios, correcto. Bueno, hoy vamos a tocar ese punto. Fíjate lo que dice ahora acá, a ver. No ¿Sabes, por qué ¿Sabes por qué te pregunto, José? Porque se entrecorta. No, adelante, sí. Se entrecorta, no sé por qué. No sé, debe estar en... Se pierde, sí. Qué bueno que me lo digan. Escuchame, ¿querés que lo volvamos a hablar, a repasar el punto de Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante? ¿O está bien? Seguimos con esto. Está bien. Está claro, sí. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Leemos acá en la pantalla, el 21, y le dice, reconciliar el 20. Por medio de Jesús, reconciliar conmigo todas las cosas. Así la que está en la tierra. Ahora fíjense una cosa, acá altera el orden. Primero acá dice que Él creó todas las cosas, primero la que está en los cielos y luego la que hay en la tierra.
visibles e invisibles, ¿no es cierto? Ahora altera el orden, fíjense acá. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Dice primero, la que están en la tierra, que es este primer paso, está reconciliando al ser humano consigo, como la que están en los cielos. Ojo con esto, ¿eh? Hay que prestar mucha atención a cada pasaje de la Biblia porque tiene un orden y ese orden tiene un significado. Quizás Dios vaya a usar al ser humano para ir a estas potestades y principados, etcétera, ¿no es cierto? Porque Él busca hacer la paz mediante la sangre de la cruz. De ahí la importancia de la cruz. De ahí la importancia. Esto, quizá me esté adelantando mucho, pero fíjense, es importante esto. Y por medio de reconciliar todas las cosas, así primero dice ahora lo que están en la tierra, no dice primero la que están en los cielos, como las que están en los cielos. Primero nos reconcilia al hombre consigo mismo y después todo lo demás va a reconciliar consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Sigo, estoy especulando un poquito en esto, sigo leyendo el 21. Y a vosotros también, está hablando de los colosenses, que erais enemigos en otros tiempos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá quiero hacer una salvedad, una aclaración, sin ninguna, perdón, a ver cómo puedo decir la palabra. Espérenme, déjenme encontrar el término. Sin intentar de ninguna manera afectar a nada ni a nadie, es decir, trato de aclarar esto que voy a decir. Ustedes están escuchando que el Papa va a beatificar a Luciani, me parece que es el Papa Luciani, que entre paréntesis es segundo primo de Mariano, del abuelo de Mariano. Ese Papa que mataron, duró un mes. Bueno, fíjense, para que lo beatifica para luego convertirlo en santo. Cuando la Biblia nos está hablando que santos, para presentaros a quienes, a nosotros, que éramos enemigos, extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, ahora Él nos ha reconciliado con Él, en su cuerpo, por medio de la muerte, para presentarnos santos a quienes, a nosotros. No hace falta que el Papa nos beatifique o nos santifique. Él nos hace santo. ¿Qué hace? Nos aparta. La palabra santo es agios. En hebreo es separado para Dios. Él nos separó por haber creído. Él nos separa para ser sacerdotes suyos, representantes suyos en la tierra, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá el Evangelio se predica en toda la creación debajo del cielo. Solo Jesús bajó a los infiernos y predicó el Evangelio a los espíritus encarcelados antes de Noé. Eso está en primera de Pedro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. Fíjense cómo sigue. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Estaba preso. Y cumplo en mi carne, es decir, cumple con su sufrimiento, ¿no es cierto? No porque Dios quiere que suframos, sino Él estaba, lo que le falta a las aflicciones, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Es decir, que él sufre por lo que le falta a la iglesia, ¿no es cierto? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. A ver cómo dice en tu versión, Josué 24. Colosenses 1:24.
Ahí está. Es decir, como que él sufría por la iglesia. Aunque Cristo sufrió en su cuerpo el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Pero acá Pablo dice, como dice, yo no me importa nada, y si tengo que sufrir, sufro para que sea formada la iglesia, ¿no es cierto? Para que se establezca la iglesia, de la cual fui hecho ministro siervo, ¿no es cierto? Según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahora viene el misterio que había estado oculto de los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí. ¿Querés leer tu versión que se entiende un poquito más fácil? Josué, ¿lo querés leer en tu versión? Del 24 al 29. Muy bien. Amén. Amén. Entonces, este misterio oculto, vamos a ver cuál es el misterio, ¿no? Que estaba oculto desde siglos y edades, esto a entender desde la eternidad misma, ¿no es cierto? Pero que ahora, y estamos hablando de hace 2000 años, ha sido manifestado a quienes, a los santos. Esto no se manifiesta a todo el mundo, hermanos. Esto no lo entiende todo el mundo, ni siquiera por más religioso, la religión no lo entiende en sí misma. Esto no lo entiende. Esto es solamente recibiendo a Jesús en nuestros corazones podemos entender esto. Por eso dice acá que es Cristo, ese misterio es Cristo en vosotros. Fíjate lo que dice, ese misterio es Cristo en vosotros. Ese misterio que era antes, de antes mismo de la misma eternidad, donde dice, Él nos eligió de la misma eternidad, ¿no es cierto? Y es la esperanza de gloria. Entonces, yo quería, estaba asociando este pasaje, voy a leer un poquito más y les presento dos pasajes que están asociados con esto. ¿Alguna pregunta a esto? Entonces quedémonos con esto. Ese misterio es Cristo en nosotros. Acuérdense de esto. Capítulo 2. Sigo leyendo. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. La lucha es porque los metían presos, los judíos los corrían, los paliaban, etc., ¿no? Por ustedes, los colosenses, ¿no es cierto? Y por lo que están en la Odisea, era otra iglesia que estaba a pocos kilómetros de distancia, ahí a 10, 12 kilómetros de distancia. Y por todos los que nunca han visto mi rostro,
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ese misterio que Dios da a conocer es Cristo en nosotros, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo asocié este pasaje con estos dos pasajes que le voy a mostrar. Ya les digo, Fíjense, acá tenemos dos pasajes, uno que está del Nuevo Testamento en Hebreos, la carta a los Hebreos, y otro que está en Romanos. Esta carta a los Hebreos, esta promesa, esta carta a los Hebreos, la vamos a leer, y tiene su profecía en Jeremías. Jeremías fue un profeta que había profetizado 700 años antes de que Pablo escribiera, el que escribió la carta a los Hebreos, no es Pablo, por lo menos no lo dice que sea Pablo. Muchos dicen que es Pablo, pero no lo dice la carta que sea Pablo. Fíjense este misterio cuál es. Dice así, el que escribe la carta a los Hebreos dice, haciendo referencia a Jeremías, después lo vamos a ver en Jeremías. Alguien que busque, ¿quién quiere buscar Jeremías capítulo 31? Alguien que me diga que lo busca. Yo prefiero que sea, vos podés, María, porque me gusta que sea una Biblia Reina Valera. María, ¿escuchás? Hola, ¿se escucha? Sí. Si querés busquemos, después buscás Jeremías 31, capítulo 31. Listo. Leo lo que está en pantalla. Porque reprendiéndolos, ¿a quiénes? A los padres, a los hebreos, ¿no? Dice, Dios los reprende, ¿no? Dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Cuál es ese nuevo pacto, ese misterio? ¿No es cierto? Dice, aquí viene el día, esto lo dijo 700 años antes, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hizo con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál era el pacto aquel? Era el pacto de la ley, el pacto del sacrificio, la ley que fue entregada en el monte Sinaí, y el cumplimiento de esa ley, los sacrificios, todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjense lo cual es el pacto, el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, ¿cuál era ese pacto? ¿Y cómo va a escribir? ¿Cómo va a poder poner Dios en el pueblo de Israel? Estemos pensando en el actual pueblo de Israel, donde están los movimientos LGTB, que la mayoría son ateos, ¿no es cierto? Salvo ¿vos cómo lo ves? No sabrían eso. Salvo los supra-ortodoxos que niegan al Mesías, a Jesús como el Mesías. ¿Cómo sería esto? Bueno, por la presencia del Espíritu Santo. Él va a escribir las leyes en la mente de ellos y sobre su corazón cuando reciban al Espíritu Santo. Ratificamos lo que hablábamos hoy,
que estas cosas no se pueden entender de otra manera si no recibimos al Mesías en nuestros corazones. Por eso dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque van a recibir el Espíritu. Pero el Ahora, nuevo pacto no se ¿qué produce. dice Jeremías? El nuevo pacto no se produce hasta que viene Jesús. No, antes. Porque hay un remanente que va a ser salvo. Con Jesús se consuma el nuevo pacto. No. Cuando venga Jesús ya no es por fe. Cuando viene Jesús viene a reinar en el milenio. El nuevo pacto es antes. Fíjate lo que dice Jeremías. Vamos a leer Jeremías. Léelo del capítulo 1. Hebreos. Jeremías. Lo que va a leer María de los Ángeles. Jeremías, capítulo 31. Espera, déjame encontrarlo. Del versículo 1. Yo te voy a ir. El nuevo pacto, acá está, el nuevo pacto. ¿Qué dice? Del versículo 1, a ver. Léelo el versículo 1. Yo te voy a ir cortando. Lee. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. Disculpa, te voy interrumpiendo. Sí. La familia de Israel, estamos hablando en el actual Israel, están las 10 tribus perdidas de Israel que fueron llevadas cautivas por los asirios, y después cuando volvieron ya venían mezcladas con otras nacionalidades, y el pueblo de Judá son los judíos. Tengamos presente eso. El pueblo de Israel no es todo Israel, todos judíos, no son todos judíos. Están los israelitas, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, acá dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. ¿Qué más? Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque a Judá, Judá, a ver, 2 minutos. Sigue leyendo. Sí. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Ahí está, ¿ves? He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Qué más? Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Ahí está, el que esparció a Israel, Dios permitió que Asiria lo esparciera. El que esparció a Israel, el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. ¿Qué más? Porque Jehová redimió a Jacob y redimió de mano al más fuerte que él. Y bueno, nos adelantamos un poquito más, y en el versículo 27, porque nos vamos mucho al tema, sino, ¿qué dice el 27? El nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.
Y Bueno, así un como momentito, esto es muy pesado, yo no alcanzo a comprenderlo, pero fíjense lo que dice acá. Vienen días, dice, esto es profético, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Quiere decir que los va a unir a los dos, tanto los pueblos del norte como los pueblos y el actual Israel, Judá, los judíos, de simiente de hombre y de simiente animal. No entiendo qué quiere decir esto, habría que buscar en lo original esto, y seguir leyendo, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoce a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única manera que pueden conocer a Jehová, y esto está en toda la Biblia, es por la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es por la presencia del Espíritu Santo. ¿Alguna palabra, algo que quieran compartir de esto? ¿Algo que quieran decir? Algo que ¿cómo es? Que le haya impactado lo que hemos leído. La verdad que lo entendí poco. ¿Entendiste poco? Sí. Bueno, porque vos tenés el concepto de que eso va a ser el milenio. Y yo no sé cómo se puede unir una cosa con otra. A ver, ¿cómo una cosa con otra? ¿Del pasaje de Colosenses? Lo que estábamos hablando del nuevo pacto iba a ser con esto. ¿Qué iba a ser? Lo que iba a ser, lo que estábamos hablando del nuevo pacto, y pasamos a esto. Bueno, el nuevo pacto está dado acá en Jeremías, fue el que preanunció eso. Jeremías, y el que escribe, el escritor de los Hebreos, toma ese pasaje de Jeremías, que era profético. Dios había 700 años antes, había anunciado que iba a hacer eso. Pero ¿para cuándo? Para los últimos días, para aquellos días, no para la época. Es decir, el primer derramamiento del Espíritu Santo fue en Pentecostés. ¿Y qué pasó? Algunos lo aceptaron y otros lo rechazaron. La mayoría de los judíos lo rechazaron, por eso lo perseguían a Pablo etc. A Jesús lo rechazaron, hasta el día de hoy lo rechazaron como Mesías. Pero Dios, como lo ama a Israel, y Él le hizo las promesas a Abraham y al pueblo de Israel, va a volver a leerlo bien con detenimiento ese pasaje, porque hay cosas ahí muy que da a entender muchas otras cosas también. No quiero entrar tan profundo en esto. Pero Dios tiene un remanente en Israel. ¿Y cómo van a creer? Si son ateos, rechazan a Jesús como el Mesías. De la única manera que el ser humano puede aceptar o creer en Dios es con la presencia del Espíritu Santo. Él escribirá sus leyes en nuestros corazones. ¿Cómo puede escribir Dios la ley en el corazón de la persona? Cuando lo recibimos. Si no, no podemos. Nuestras conciencias, acá el pasaje romano, el otro pasaje que busqué, nos dice
que el hombre natural, el hombre tiene la ley de Dios escrita, el gentil, no el judío, tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Pero ¿qué pasa? Esa ley de Dios que está hasta cierta edad, la tenemos escrita en nuestros corazones, luego la conciencia se va cauterizando. Vos fíjate, agarrar a un niño y decirle, a ver, mostrar a un niño que robar es malo, o robar algo delante de un niño. El niño te va a decir, un chico que tenga 8 o 10 años, estás robando, te va a decir. Pero si él ve que después robás reiteradamente o mentís, el chico te va a decir, la primera a un chico le decís, mentís delante de un chico, ¿sabes qué va a decir el chico? Estás mintiendo. Pero si después lo decís varias veces, ya el chico después no te va a decir más que estás mintiendo. ¿Por qué? Porque asimiló esa conducta. El ser humano, en forma natural, y yo me doy cuenta, yo analizo a las personas, yo me doy cuenta que las actitudes muchas veces de la gente, hay muchas personas que tienen como la ley de Dios impresa en sus corazones. No sé si por la religión o porque sus conciencias se lo dictan. No todo el mundo roba, no todo el mundo adultera, no todo el mundo miente, no todo el mundo hace cosas malas. Hay gente, si analizás a la gente, hay gente que si vos mentís se enoja, o si vos le robás también, o si vos adulterás, ¿cierto? Hay gente que no. ¿Por qué? Porque su conciencia todavía no están encallecidas, están, como dije recién, cauterizadas. Cuando uno se le cauteriza la conciencia, el único que puede restaurar es Jesús en el corazón. Lo que antes yo me daba cuenta que yo lo hacía y para mí era normal, porque la cultura en términos generales, hoy todo el mundo niega, es normal que un político robe, es normal que un político mienta y lo seguimos eligiendo como tales. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, Dios nos llama a nosotros a declarar el pecado, a declarar lo malo. ¿Y de qué única manera? De la única manera, fortalecido con Cristo Jesús en nuestros corazones, si no, no podríamos ser. Bueno, a veces uno intenta aclarar más las cosas, y como decía Cira, no aclares para que no oscurezca. Bueno, no sé, ya terminamos porque ya son 1:15. Bueno. O más. ¿Alguna pregunta, algo que hayamos rescatado de esto, que Dios nos haya hablado? Cierro el pasaje, Cierro de compartir y cerramos, hermanos, ¿algo que compartir, algo que decir? No, Ya todo bien. Colosenses, me gustó que hayamos compartido, hermanos, el que podamos aportar, como vos dijiste, lo del milenio. Eso no era para el milenio, sino lo de escribir las leyes en los corazones, Jorge. Y hoy estaba escuchando acerca del milenio, ¿no? Bueno, después no vayamos, después vamos a hablar del milenio. Un día vamos a hacer un estudio. Tenemos que agarrar un día para hacer un estudio del milenio también. ¿Qué tipo de personas van a estar en el milenio, cierto? Va a haber creyentes, cuerpos glorificados y cuerpos sin glorificar en el milenio. Entonces, si los cuerpos ya están glorificados en el milenio, va a haber esas dos. En el milenio va a estar tanto seres humanos los que van naciendo y cuerpos glorificados, porque vamos a ir a reinar con Cristo en la tierra, es el milenio. Entonces, ¿cómo, si ya tenemos cuerpos glorificados, cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? ¿Me comprendés? Esto que está hablando es antes del milenio, Bueno, hermanos, gracias por estar, Vamos a despedirnos con una oración. ¿Alguien quiere orar, dar gracias? Me gustaría que alguien dé gracias y ya terminamos. Qué bueno verte, Jorge, Qué bueno verlos, Los Ángeles. Gracias, igualmente. Gracias, José. ¿Querés orar vos, María? Bueno. Damos las gracias. Señor, gracias por tenernos presentes una vez más, estando en tu presencia. Hemos aprendido muchas cosas hoy
Gracias, Señor, por estas oportunidades, por estos estudios. Gracias por José, por hablar a través de él y también a través de los hermanos, que aprendemos mucho, surgen nuevas ideas. Esto nos alimenta nuestra fe, nos ayuda a crecer también. Es muy importante y realmente que José pueda tomarse un tiempo para compartir lo que sabe de tu palabra, Señor, realmente es para atesorarlo y agradecerle a él también, y a vos, Señor, por manifestarte a través de él. Te pido protección para cada uno de nosotros y sanidad, Señor. Cada uno está pasando por problemas, teniendo problemas de salud, económicos. Te pido, Señor, que veles por nosotros, lo soluciones, nunca nos abandones, ni dejes que te abandonemos, Señor. Te agradezco mucho en el nombre de Cristo bendito. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Qué bueno haya estado, nos fortalece verles. Y bueno, el domingo sería el próximo encuentro, el domingo a las 8, si Dios quiere. Dios mediante. Que Dios les bendiga. Chao. Gracias, igualmente, José. La ponemos en el grupo. Chao, Bueno, chao. hasta luego.